Seguro que más de una vez has pensado qué interesante sería poder eliminar la guitarra de una canción y tocarla tú mismo junto al resto de instrumentos, como si fueras un músico más dentro de la banda. Esto ya es posible con las backing tracks que encuentras por internet para las canciones más típicas, pero ¿qué ocurre con el 99% de la música restante, con tus canciones y artistas favoritos o con canciones más minoritarias a las que no tienes acceso a través de una backing track prefabricada? Con la aplicación que vengo a mostrarte en este vídeo puedes crear tu propia pista de acompañamiento de guitarra para cualquier canción del mundo de forma rápida, sencilla. Es una pasada, se llama Moisés y al igual que el personaje que separaba las aguas en la Biblia, en el Mar Rojo, también esta aplicación te otorga el poder de dividir a través de una misma fuente de audio todos sus instrumentos capa por capa de forma independiente para que puedas crear un audio, exportarlo y hacer con él absolutamente lo que quieras, todo a tu medida. No me preguntes cómo lo hace, pero la calidad de audio resultante es brutal. A mí me parece tecnología alienígena, ellos simplemente lo llaman inteligencia artificial. Quédate porque vamos a probarla juntos y vas a alucinar igual que lo he hecho yo. Aquí voy a utilizar la aplicación para iPhone, pero también la tienes disponible en Android o en cualquier otro dispositivo, en tablets, en versión de escritorio, incluso en versión web, sin descargar la aplicación. Este es el menú de Moisés. Aquí todavía no tenemos ninguna canción cargada, así que vamos a comenzar. Le damos al más y vas a ver que tienes un montón de opciones de importación. Puedes importar desde URL, desde iTunes, desde el carrete de fotos o desde una nube de archivos, por ejemplo Google Drive o Dropbox. En este caso tengo la canción preparada para descargarla desde el propio teléfono y nos va a aparecer este menú. ¿Cómo quieres que trabaje Moisés con el archivo, con la canción que le vas a enviar? Puede separar 4 pistas, puede separarlo en 2 pistas, puede tener varias otras funciones. Algunas de estas funciones están solo disponibles en la opción Premium, pero las 2 primeras, y vamos a utilizar una de ellas, son totalmente gratis. De hecho, vamos a utilizar la división en voz, batería, bajo y otros. Dentro de otros es donde vas a encontrar la guitarra. Le damos a enviar. Y aprovecho para decirte que aquí abajo te dejo un link para que descargues la aplicación totalmente gratis y la pruebes con cualquier canción del mundo porque el proceso va a ser igualmente un éxito total y vas a alucinar con el resultado. La canción se llama Half an Ear, es una música libre de derechos y ya tenemos la división en 4 pistas. La primera corresponde a la voz, la segunda a la batería, la tercera al bajo y la cuarta a la guitarra, al resto de instrumentos, pero no hay más en este caso. Entonces, vamos a darle a play y la vas a escuchar al completo, pero después voy a ir tocando los faders para que veas lo que sucede. Voy a quitar batería. Voy a quitar bajo. Voy a quitar voz, aunque todavía no la hemos escuchado. Estos son solo las guitarras. Qué interesante es poder escuchar las guitarras aisladas del resto cuando quieras aprender una canción, pero no estás seguro de lo que está haciendo el guitarrista, ¿verdad? Vamos a añadir batería. Bajo. Y voz. Canta bien la chica. Removemos la voz. Como si nunca hubiera estado. Vamos a quitar solo la guitarra. Ya tienes tu backing track de guitarra. Si además quieres cantar, tienes batería y bajo. Es una maravilla. La calidad de audio es inmaculada. Si eres baterista, puedes dejar todo excepto la batería. Puedes incluso dejar una pequeña guía de referencia a apenas 10-15% del volumen general para que tengas siempre esa ayuda extra en caso de que te sientes un poco perdido en algún momento, etcétera. Los bajistas también pueden hacer uso de esa aplicación simplemente quitando la línea de bajo y manteniendo el resto. Las posibilidades son infinitas porque puedes exportar, dándole al botoncito, las pistas separadas de cada instrumento o la mezcla de audio conjunta. Y esta pantalla nos llevaría a compartirlo a través de WhatsApp, por email, a abrirla en otra aplicación distinta, por ejemplo, la aplicación que utilices para grabar y editar todas tus producciones y 1000 formas más. Y esto que estoy haciendo yo lo puedes hacer con
con cualquier canción del mundo simplemente descargando la aplicación totalmente gratis en el enlace que te dejo debajo de este vídeo. De verdad que merece mucho la pena. Ahora vamos a explorar otra serie de funciones no menos importantes que convierten la aplicación en la herramienta definitiva para cualquier músico. Fíjate, abajo a la derecha tengo un pentagrama con una notita y aquí te da el tono de la música que estás escuchando. Estamos en la mayor, pero puedes transponerla y cambiar la tonalidad. Por ejemplo, nos vamos a sol, pues no hay problema. Ya estamos en sol. Vamos a si bemol. Perfecto, muy útil cuando quieres tocar algo que está en una afinación diferente a la que tienes en tu guitarra, por ejemplo. Otra cosa muy interesante que puede pasar desapercibida, en la línea superior tienes desplegados los acordes de la canción en tiempo real, también detectados automáticamente. Viene un la, un si, un re, etc. A, B, D, cifrado americano. Estamos en la, vamos al si, vamos al re, vamos al si. Obviamente, esto también cambia cuando cambia la tonalidad. Todas estas funciones están en constante evolución y mejoría, así que muy pronto estarán disponibles también los acordes tétrada, las extensiones de los acordes, por ejemplo, A Major 7, B Minor 7, etc. Es una pasada que todo esto lo tengas en el mismo lugar, pero aún hay más. Fíjate, abajo a la izquierda tienes el logo del metrónomo. ¿Qué pasará aquí? Pues ya lo sospecho. Tienes un metrónomo inteligente. Si yo lo activo, ya tienes metrónomo en la canción. ¡Qué genial! También puedes cambiar la subdivisión del metrónomo. Ahora estábamos escuchándolo a negras, por eso pone aquí por 1, pero también puedes hacer que suene a corcheas, ti, 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 en el 2x. Abajo tienes el tempo del tema, 65. Pero ¿qué pasa si yo quiero empezar a practicar la canción más lenta? Tienes un ajuste de velocidad punto por punto de BPM. Entonces, el primer día seguramente sea más interesante comenzar despacio a 53. Y a medida que vas mejorando, podrás ir subiendo de velocidad. La aplicación te acompaña en todo el proceso de aprendizaje. Es una pasada. 60. Al cabo de un tiempo practicando, ya puedes llegar a 65. En resumidas cuentas, esto cambia las reglas de juego para siempre. Puede cambiar tu forma en cómo aprendes, practicas y mejoras con tu instrumento de manera drástica. Nunca más vas a decir que te aburres tocando la guitarra porque nunca más vas a estar solo. Siempre vas a estar arropado con la canción de fondo y vas a sentirte uno más dentro de la propia canción. Puedes hacer lo que quieras con ella. Eres amo y señor del universo. De pronto tienes el poder de cambiar las cosas. Nos hace la vida muchísimo más fácil. Ojalá hubiera tenido esta aplicación cuando yo comenzaba a tocar la guitarra y me hubiera ahorrado más de un dolor de cabeza. Fíjate que la única desventaja que le veo a todo esto es que ya no tienes excusas, se te van a acabar todas porque no puedes echarle la culpa al metrónomo, ni a la mala suerte, ni a la falta de tecnología. Ya solamente es tu responsabilidad hasta dónde quieras llegar. El único límite lo pones tú. En resumidas cuentas, y viendo todas estas posibilidades y las que ya están en camino, creo que esto va camino de convertirse en la aplicación definitiva para los músicos, hasta el punto de que no vas a necesitar nada más que una sola aplicación y el tiempo que le dediques a tu instrumento. No es solamente lo que ya ofrece, que es muchísimo, es la voluntad firme de seguir mejorando y de seguir ampliando ese catálogo de funciones que nos facilitan tanto la vida a los músicos. Por eso recuerda, muy importante, que puedes descargar totalmente gratis la aplicación y probarla por ti mismo libremente. Luego sí existe una función premium con la que puedes trabajar de forma más profesional, pero eso ya corre de tu cuenta. Espero haberte ayudado mucho con este vídeo. Soy David Calabrés, nos vemos en el siguiente. Un abrazo, chao.